¿Qué onda, chavalones? Aquí traigo un capítulo más de esta historia que ya nadie ve pero que afortunadamente ya mero termina XD. Lo único que tengo que decir al respecto, es que, debido a que ya no tenía ideas para esta historia, se me ocurrió tomar un escrito que tenía por ahí abandonado y adaptarlo para que encajara en este capítulo. Por lo que, este y el capítulo siguiente, tratan de lo mismo. Espero les guste esta experimentación que me aventé XD. Ahora sí, los dejo con el capítulo. Capítulo 7. No entiendo muy bien el porqué de tu obsesión con él. No sabemos si de verdad está vivo, y aún así, nos movemos como si eso fuera un hecho y supiéramos exactamente dónde está. Entiendo que es alguien muy importante para ti, pero, ¿por qué parece que tu vida depende completamente de él y de si lo encuentras o no? ¿Sabes? Es una buena pregunta. Solo quiero decirte que no lo sé. Lo conozco prácticamente desde mi nacimiento, y creo que desde entonces sentí algo por él. Gracias a lo pequeña que era, no entendía qué era esa sensación. No entendía por qué quería estar con él todo el tiempo. Desde que despertaba, hasta que me iba a dormir, solo pensaba en él. De pequeña solo decía que me sentía muy bien cuando jugábamos juntos y cosas así, pero, en mi adolescencia me di cuenta que en realidad lo que siempre sentí fue amor. Me tomó años darme cuenta que estaba enamorada. Y cuando me di cuenta, no tuve el valor de decírselo. Por eso cuando lo perdí me sentí destrozada. Porque jamás pude decirle que lo amaba. Y ahora que sé que existe la posibilidad de que esté ahí afuera, quiero encontrarlo para poder decirle todo lo que me he guardado desde hace tiempo. Tengo una segunda oportunidad, y no pienso desaprovecharla. ¿Cómo fue que lo conociste? Por alguna razón lo recuerdo a la perfección. Era un día de abril. Estaba triste por mudarme una vez más y perder a los amigos que había hecho en mi anterior residencia. Llegamos a la ciudad y a la nueva casa. Yo realmente no quería salir a conocer el lugar. Mi mamá me insistía en ir con ella a conocer el nuevo lugar, pero yo no quería hacerlo, extrañaba a mis viejos amigos y lo único que quería era jugar con ellos nuevamente. Pero, fue tanta la insistencia de mi madre, que terminé por ir con ella. Aunque ahora que lo pienso, no hubiera sido muy responsable de su parte dejarme sola en casa a esa edad, pero bueno. Recuerdo que me dijo que tenía un amigo en el vecindario, y que tenía un hijo de mi edad, que tal vez podríamos llevarnos bien. Nada de lo que decía podía importarme menos, pues yo lo único que quería era ver a mis viejos amigos. Quería volver a mi antigua casa. Al llegar a su casa, parecía que ya nos esperaban. Nos recibió sonriente el padre de Mark. Creo que aquella vez ni siquiera pude verle el rostro. Para mí era como esos personajes de caricaturas antiguas a los que solo se les ven las piernas. Así lo veía yo. Pero lo que sí recuerdo, es que al entrar, de inmediato me presentó a su hijo. Un chico como cualquier otro a esa edad, bastante enérgico para mi gusto en ese momento. Vestía un overol azul. De inmediato me saludó moviendo su mano de un lado a otro. Yo hice lo mismo sin mucho entusiasmo, y luego de eso, él se fue casi corriendo al jardín a seguir jugando. Mientras tanto, mi madre y su padre se sentaron a conversar. Mi madre me decía que fuera a jugar con él, pero francamente no quería hacerlo. Pero, conforme pasaron los minutos, sentí curiosidad por aquel niño. Lo veía desde la distancia sentado en el césped, armando lo que parecía ser una pista para autos de juguete. Entonces, él se dio cuenta que lo veía, y me clavó la mirada. Por alguna razón me sentí muy nerviosa, por lo que terminé por voltear a otro lado. Y sin darme cuenta, él llegó hasta donde estaba yo, y sin preguntarme, me tomó de la mano y me llevó con él al jardín. Entonces comenzó a contarme sobre lo que estaba haciendo, él cómo quería poner a competir dos de sus autos de juguete por un pequeño trofeo que tenía en uno de sus bolsillos, el cual me mostró. Era de plástico, y era de color gris. No entendía por qué, pero no podía dejar de mirarlo. En mi cerebro de niña pequeña, solo podía pensar, me agrada. Y al mismo tiempo, me preguntaba, ¿por qué me siento rara? Refiriéndome a lo nerviosa que me puso el que me mirara fijamente y luego me tomara de la mano. Aún con esa sensación desconocida en mi ser, jugamos un buen rato. Le ayudé a terminar de construir su pista, y ahora, hasta me había dado uno de sus autos de juguete para competir. Todavía recuerdo de qué color era.
era amarillo. El suyo era negro con flamas naranjas. Y para no darte detalles irrelevantes, te diré que yo gané esa competencia. Al principio creí que se enojaría por perder como muchos otros niños y que me echaría de ahí por ganarle para quedarse jugando solo nuevamente. Pero no fue así. En su lugar, alegremente, tomó mi mano nuevamente y puso el pequeño trofeo en ella. Dijo que era mío, que me lo había ganado. Tengo un par de teorías al respecto, pues creo que fue en ese preciso instante, donde sin darme cuenta, me enamoré de él. Recuerdo que ver ese trofeo en mi mano y verlo a él, me hicieron sentir una enorme calidez en mi interior. Aquello borró la tristeza que sentía y quería quedarme más tiempo jugando con él, pero, en ese momento, mi madre me llamó pues era hora de irnos. Graciosamente ahora no quería irme. Le decía que quería jugar un poco más, pero ella se negó. Finalmente fui con ella, y lo último que vi ese día, fue al pequeño Mark despidiéndose de mí de la misma forma en que me saludó, agitando su mano de derecha a izquierda y con una gran sonrisa en la cara. Lo que restó del día, solo me la pasé viendo ese pequeño trofeo y recordando a ese niño que había conocido un rato atrás. Hasta le pregunté a mi mamá si podíamos ir al día siguiente a su casa nuevamente, a lo que se negó, y dijo que tal vez en otra ocasión. Y a partir de eso, poco a poco nos fuimos haciendo más cercanos, y yo menos entendía lo que sentía. Conforme crecía me hacía la idea de que era simple cariño de amigos, y decidí simplemente ignorar aquellas otras cosas que me hacía sentir. Pero me estoy adelantando. Entonces, así fue básicamente como lo conocí. Ahora entiendo más cuando decía que él era tu única familia. Has vivido más tiempo con él que sin él. Me alegra que entiendas un poco más del por qué esto es importante para mí, pero tenemos que continuar con esto. Andando. Nos encontrábamos dentro de lo que anteriormente parecía ser alguna clase de comercio. Por fuera era como cualquier otro edificio, pero lo raro de este lugar era que tenía piso completamente de madera. No era concreto con madera encima, era absolutamente todo de madera, por lo que no había nada debajo, estaba hueco. Tal vez una caída de unos 2 metros era lo que nos esperaba si por algún motivo el piso se rompía. Y tenía muchas razones para pensarlo. Principalmente porque se veía en muy mal estado. Rechinaba con cada paso que dábamos y al mismo tiempo podías escuchar la madera tronar, como indicativo que el piso no aguantaría mucho. Pero, ¿qué buscábamos aquí? Ni siquiera yo lo sabía. Aún teníamos algo de lo que nos habían dado en el refugio, por lo que realmente no estábamos necesitadas de comida. Aún así, me pareció buena idea entrar aquí. Estábamos inspeccionando el lugar, solo viendo si había algo útil para nosotras. Aunque la realidad era que estaba aburrida de tanto viajar y quise tomarme un día o dos de descanso en una ciudad que nos quedaba de paso. Este comercio parecía ser una tienda de antigüedades, lo raro es que había cosas que no parecían antigüedades. Había un par de lámparas de mesa con un diseño muy actual o algunos muebles con un diseño similar. Vendían cosas que parecían hechas recientemente y algunas otras que sí se veían bastante antiguas, hasta podría decir que parecían del siglo XX o quizá más viejas. Conforme revisábamos el lugar, me arrepentía de haber entrado. Para mí todo parecía basura. Quizás si todo siguiera tan normal como antes, me parecería un buen lugar, pero, en la situación actual, una tienda como esta era simplemente basura. Entonces, cuando nos disponíamos a salir, escuchamos el piso crujir de una forma un poco más agresiva. Nos quedamos quietas por un instante. Nos miramos a los ojos por la misma cantidad de tiempo, y cuando ambas dimos un paso adelante, el piso colapsó. Caímos tal vez unos 3 metros. Lo extraño fue que caímos en agua. Toda esta parte del lugar estaba inundada. Yo ni siquiera podía tocar el suelo, y Karen decía que tenía que pararse de puntitas para siquiera poder sacar la cara del agua. Karen no era precisamente pequeña, medio tal vez 1,65 metros, por lo que este espacio repleto de agua, tal vez mediría 1,70 m. Tenía 2 dudas muy específicas. Porque la altura de la que caímos fue tanta, y porque había demasiada agua en este lugar. Solo podía preguntarme esas cosas.
El agua ni siquiera estaba sucia o algo parecido, tenía algunos insectos muertos flotantes, pero fuera de eso, estaba relativamente limpia. Por lo que, tuve una idea. De inmediato me sumergí y abrí los ojos. Comencé a buscar una salida, pues sería prácticamente imposible salir por arriba, pues estábamos a casi 5 metros de distancia. Entonces, me encontré primeramente con un gran tubo de metal, del que parecía salir el agua, y moviéndome un poco por el sitio, di con una escotilla. Tenía un símbolo. Un cráneo de cabra del cual parecía llorar de un solo ojo, el izquierdo. Aquel símbolo estaba justo al centro, y en realidad, abarcaba casi toda la escotilla. No lo pensé mucho. Aquella escotilla tenía una agarradera, por lo que la tomé de ahí y jalé con todas mis fuerzas. Luego de unos segundos de tirar, la escotilla cedió y terminé por arrancarla. Realmente tenía demasiada fuerza. Regresé a la superficie y le conté de lo que había encontrado a Karen. Le dije que me siguiera, pero ella dijo que no podía abrir los ojos debajo del agua, entonces le dije que solo me abrazara con fuerza y que yo la llevaría. Pero, antes de sumergirnos una vez más, preguntó sobre qué pasaría si ya no podía aguantar más la respiración. Le respondí, un tanto apresurada, que yo le daría un poco de aire si eso pasaba. Por alguna razón se sonrojó levemente. Al principio no entendí por qué, pero 3 segundos después supe que era porque prácticamente la besaría para hacer eso. Me dio un poco igual, sinceramente. De inmediato le pedí que tomara todo el aire que pudiera, y cuando lo hizo, me abrazó fuertemente por la espalda, así que volví a sumergirme. Al principio creí que sería complicado llevarla, pero no sentía gran cosa al moverme con ella encima. Entré por la escotilla y descendí tal vez otros 2 metros, luego era un camino en línea recta por tal vez 10 metros. Nadaba lo más rápido posible, pues sabía que Karen pronto comenzaría a perder oxígeno. Frente a mí, otra puerta. Esta no era una escotilla, era una puerta de metal, perfectamente sellada, como de un búnker. Sin perder tiempo la sujeté de su agarradera, y comencé a tirar con todas mis fuerzas. Lentamente la puerta se fue doblando, y el agua comenzó a entrar por el agujero que poco a poco se hacía más grande. Hasta que terminé por abrir la puerta por completo. Esta vez no la arranqué, pero abrirla ya era suficiente para mí. Entonces, sentí como Karen comenzaba a darme palmadas en la espalda. No tenías que ser un genio para darte cuenta que eso significaba que el aire ya se le estaba acabando. No perdí el tiempo, la hice que me soltara, me giré, la jalé de los brazos, y junté mis labios con los suyos. Fue tan rápido que no entró ni una sola gota de agua. Le pasé quizás la mitad de mi oxígeno. Ella respondió levantando el pulgar, en señal que ya estaba bien. Entonces, hice que me abrazara nuevamente por la espalda, y avancé. Nuevamente el pasillo era bastante largo. Y al final, había otra puerta, solo que esta estaba abierta. Al llegar a esta, había que girar a la derecha, donde al final del pasillo, había otro recorrido hacia arriba, de tal vez 5 metros, y al final, había otra escotilla. Esta vez no había necesidad de arrancarla, pues tenía una manivela en forma de volante, que al girar, terminó por abrir la escotilla. Justo al abrirla, Karen nuevamente comenzó a palmear mi espalda, por lo que rápidamente saqué su cabeza a la superficie. Dio una gran bocanada de aire y se limpió el agua de la cara para así abrir los ojos. Yo había salido sin hacer tanto escándalo, pero igual dio una gran bocanada de aire, solo que sin exagerar. ¿Qué carajos fue todo eso? Me estoy haciendo exactamente la misma pregunta. La primera escotilla tenía un dibujo del cráneo de una cabra que lloraba por uno de sus ojos, por lo que puedo decir que esto le pertenece a algún grupo, secta o ejército. Ni siquiera sé dónde acabamos de salir. Solo veo un techo sucio y carcomido por la humedad. Salgamos, a ver quién nos espera. ¿Tienes armas? Siempre cargo con una pistola. ¿Tiene balas? Cargador lleno. ¿Tú tienes armas? Igual, una pistola con 12 balas. Y mis armas de siempre, el pico y el cuchillo. Entonces, no hay de qué preocuparse. Bien, voy yo primero, si hay peligro allá arriba, no quiero que salgas herida. Qué considerada, pero me preocupa que tú vayas a salir herida. Y aunque así fuera, estaría fuera de peligro aún siendo una herida mortal. Lo cual no sería el caso contigo. Hay mucho de esta nueva tú que no sé aún.
Pero desde lo visto aquella vez cuando desintegraste a los zombies, ni siquiera me sorprendería si me dices que puedes volar. Lo creería sin cuestionar. Después te contaré qué cosas puedo hacer cuando yo misma lo descubra. Subí lentamente por aquellas escaleras. Saqué mi arma de su funda en mi pecho y asomé levemente la cabeza. El lugar estaba completamente vacío. Salí por completo de aquel agujero y miré todo el lugar unos segundos. No había absolutamente nada sospechoso. Le dije a Karen que podía salir. Y en cuanto ambas estuvimos fuera, caminamos hacia la puerta. Era de metal, la cual estaba en una esquina. Parecía que necesitábamos una llave para abrirla, pero de una patada logré romperla. Salió disparada un par de metros, como si le hubieran puesto un explosivo bastante potente. Sin bajar las armas comenzamos a avanzar. Cruzamos un par de grandes cuartos totalmente vacíos, hasta que al cruzar otra puerta, encontramos unas escaleras. Estas no eran como las de las escotillas, que eran completamente rectas y estaban fusionadas al concreto. En realidad, eran escalones de concreto, como los que habría en una casa cualquiera. Subimos por dichos escalones y una vez arriba, había otra puerta, la cual hice volar de la misma forma que la anterior, de una patada. Esto nos dejó en el edificio al frente de la tienda de antigüedades. No estaba entendiendo nada, y al parecer Karen tampoco. ¿Cómo es posible esto? Sentí que avanzamos por varios kilómetros, y resulta que salimos justo al frente de la tienda en la que estábamos. Creo que el lugar está tan bien construido que caminar en círculos se siente como si de verdad estuvieras yendo a un lado diferente. Tal vez nos jugó en contra que todo estuviera tan vacío, y que en los pasillos hubiera varias puertas que al parecer llevaban al mismo cuarto. No tiene sentido. Pues de ser así, habríamos visto las puertas que rompí en el suelo de los pasillos, cosa que no sucedió. También podría ser que en realidad sí caminamos mucho y ese lugar sí era extenso y ocupa un enorme espacio debajo de la ciudad, y las únicas entradas son estas dos tiendas. También podría ser posible, pero ¿quién construyó eso? ¿Para qué? ¿O por qué estaba vacío? Era prácticamente como un búnker. Son preguntas que jamás resolveremos. Ahora, volvamos a nuestro refugio. Estoy muy mojada, y no de la forma que me gustaría. Siento que ese diálogo no va con tu personaje. Así me entregaron el guión. Regresamos a nuestro lugar de descanso. No estaba muy lejos de aquella tienda, por lo que en cosa de 5 minutos ya estábamos ahí. Una casa de 2 pisos con todas las ventanas cubiertas con tablas de madera, pues sus cristales ya eran inexistentes. Nuestro auto guardado en la cochera, pues, estaba en tan buen estado, que cualquiera se lo intentaría llevar si lo dejábamos afuera, y aunque no podrían, me aterraba la idea de que lo dañaran y no pudiera regresárselo a Mark. Ya estando en casa, Karen subió a su habitación, y unos minutos después, escuché el agua de la regadera correr. Yo me senté un rato en el comedor. Por alguna razón me intrigaba ese lugar subterráneo. No sé por qué quería saber quién lo había hecho, y con qué motivo. Mis hipótesis más recurrentes eran alguna compañía millonaria o algún ejército privado como Trinus. Me decantaba más por la segunda opción, pues aquel logo en la escotilla concordaba más con el de algún grupo de índole militar. Un rato después, bajó nuevamente Karen, con su traje en mano, escurriendo agua aún. Le pregunté qué haría con él, y dijo que simplemente lo pondría a secar al aire libre. Tomó una de las sillas del comedor y la sacó al pequeño jardín trasero. Ahí colocó su traje y regresó conmigo. Dijo que tomara un baño y que hiciera lo mismo con mi uniforme. No había razón para negarme, por lo que accedí. Me quité todo el traje ahí mismo y le pedí que lo pusiera a secar. Ella asintió, mientras yo subía al segundo piso con nada más que mi ropa interior. Me daba un poco igual andar semidesnuda por la casa, pues éramos solo 2 chicas, y hasta donde yo sabía, no le gustaba a Karen, por lo que no había ningún problema con hacer esto. Además, es relativamente común que las chicas se vean semidesnudas o directamente desnudas. Jamás entendí por qué, pero era algo que se hacía, por ejemplo, cuando alguna quería comprarse alguna prenda en específico. Recuerdo que con algunas de mis amigas lo llegué a hacer. Así que no me parecía extraño en lo más mínimo. Entré a la que era mi habitación y busqué una toalla y ropa limpia. La toalla la encontré muy rápido.
Lo que me tomó tiempo fue encontrar ropa de mi agrado. Yo había tomado la habitación de una chica y Karen la de un chico, por lo que no fue difícil encontrar ropa interior limpia. Aunque esta chica parecía carecer completamente de senos, pues los sostenes que utilizaba eran de una copa muy pequeña. Ni siquiera en el cuarto de sus padres encontré uno de mi talla. Por un momento me miré en el espejo y me pregunté, ¿de verdad son muy grandes? Lo cual fue respondido poco después con un rotundo no. Tenían el tamaño perfecto para ser estéticamente lindos. No eran enormes, pero tampoco pequeños. Eran redondos y firmes. En algún momento durante mis días de preparatoria, escuché a un chico referirse a ellos como melones. Y aunque en aquel momento sentí asco por aquel comentario, creo que es la mejor forma de describirlos. Aunque siempre he creído que si fuera más alta, no tendría los senos de este tamaño. Afortunadamente no eran una molestia a la hora de pelear. Por eso decía que tenían el tamaño perfecto. Porque se ven bien y no estorban en absoluto, no son pesados y se mantienen firmes. Y aún con todo lo dicho, fui incapaz de encontrar un sostén de mi talla. Por primera vez en mi vida vi a una mujer con el pecho plano. Regresé a la habitación y terminé de buscar ropa para ponerme. Encontré unos shorts ajustados de color negro que hacían que mi trasero resaltara demasiado. Eran cómodos, así que los tomé. También tomé una camiseta blanca sin mangas y un suéter tejido de color violeta. Con todo eso en mano, entré al baño. Tomé una ducha bastante rápido, quizás de unos 10 minutos como máximo. El agua caliente era algo que aquí era inexistente, aún así, era capaz de tolerar el agua helada. Que de igual forma no quitó el hecho de que diera un grito medianamente fuerte al sentir el primer chorro en mi espalda. Una vez estuve limpia, mientras secaba mi cuerpo, me miré un poco en el espejo. Tenía las mismas cicatrices de siempre, pero lo que observaba con detalle eran mis ojos y cabello. Esos ojos brillantes, en un amarillo como la miel, como el oro. Parecían tener luz propia, y se veían realmente hermosos. Era como si hubiera nacido con este color de ojos, como si siempre hubieran estado ahí. Y mi cabello. Lisa decía que el blanco no me iba en absoluto, pero, viéndome directamente al espejo y a detalle, realmente creía que me quedaba muy bien, además, combinaba bastante bien con el color de mis ojos. Aunque si seré honesta, era una combinación inusual, y era aún más inusual saber que no eran pupilentes, y no era tinte de cabello. Aún pensaba de vez en cuando si algún día volvería a ver mis ojos cafés, o mi cabello negro, pues a pesar que me gustaba mi nueva apariencia, realmente extrañaba verme como siempre me había visto, con mi aspecto común y corriente. Afortunadamente aún no estaba tan rota como para tener dilemas introspectivos conmigo misma sobre si esta yo era la misma yo de siempre o si era una nueva versión de mí. Finalmente terminé de vestirme y salí del baño. Busqué un par de zapatos, pero ninguno me quedaba, todos aquí parecían ser altos, por lo que opté mejor por usar unas pantuflas que encontré en esta misma habitación. Me miré una vez más en el espejo, y me veía como en un domingo cualquiera antes de todo esto. Cierta nostalgia me invadió, y no pude evitar sonreír. Salí de la habitación, y bajé en busca de Karen, la cual estaba sobre el sofá, acostada, leyendo un libro. Al verme, lo primero que me dijo fue, bonito trasero. Le sonreí y dije arrogante, lo sé. Ella iba vestida de una forma similar a la mía, en el sentido de que parecía lo que usarías un fin de semana en el que quieres relajarte. Llevaba unos shorts azules que evidentemente eran de hombre, una camiseta café bastante holgada, y en el suelo había unas sandalias negras. Decidí hacer lo mismo que ella, y simplemente relajarme un poco lo que restaba del día. Así que tomé un libro del librero que había frente a nosotras y me senté en otro de los sofás. Y el resto del día, solo me dediqué a descansar. A la mañana siguiente, con nuestros trajes ya secos y claro, también puestos, nos sentamos a desayunar y a hablar un poco de lo que haríamos este día. No necesitamos hacer más exploraciones sin sentido. No necesitamos nada. Quizás algo más de comida y agua, pero, fuera de eso, nos sobra bastante de lo demás. No hemos tocado absolutamente nada de lo que nos dio Lisa. Ni siquiera para pelear con los muertos hemos usado balas. Todo lo hemos hecho con las armas cuerpo a cuerpo. Creo que deberíamos seguir. Puede que pierdas el rastro. El rastro sigue ahí, es imposible que lo pierda.
Aun si esté en otro continente, sería capaz de sentirlo. Aún así, deberíamos seguir adelante. No perder tiempo en cosas banales. ¿Cuál es la prisa? ¿Quieres regresar al refugio lo más pronto posible, no? En parte sí, pero en realidad tengo miedo de que algo malo pase y muera por una causa estúpida, como resolver un misterio que ni siquiera me importa. Si tengo que enfrentarme a algo o a alguien, preferiría que sea intentando llegar al final de este viaje. Parte de hacer un viaje o empezar una aventura son las desviaciones en el camino. Porque de esas desviaciones, a veces encuentras o descubres cosas bastante interesantes. O también puede ser una completa pérdida de tiempo. Sí, eso también. De cualquier manera, si no quieres hacer esto, no te voy a obligar. Puedes quedarte aquí y cuidar de nuestro hogar provisional. Por supuesto que iré contigo. No quiero quedarme aquí haciendo nada. Tal vez sea miedosa, pero odio el aburrimiento, el no hacer nada. Me provoca ansiedad. Además, desde que conseguiste el exoesqueleto, me siento más confiada en mis habilidades físicas. Siento que puedo dar mucha más pelea que antes. Mi entrenamiento funcionó bastante en ti. El traje es como un plus a tus habilidades. Como tú con esas habilidades sobrenaturales. Algo así. Entonces, ¿qué se supone que haremos? ¿Vamos a resolver el misterio del búnker abandonado? Por supuesto. Me da la impresión que hay algo más grande oculto. Y ese búnker solo es una pequeña parte de lo que realmente es todo este asunto. Sí que tienes ganas de hacer esto. Si te soy sincera, siento que podríamos salir bastante beneficiadas de esto. Por eso quiero hacerlo. Además, es una forma de hacer tiempo antes de que Huracán vuelva. No entiendo por qué le molesta que esté en movimiento si sabe exactamente cómo encontrarme. Hablando de eso, ¿confías en él? No, para nada. Confío en que va a cumplir su palabra, pero sé que en cualquier momento podría traicionarme. Romper todo trato que hayamos hecho y hasta podría intentar matarnos. Me da mala espina ese sujeto y sus soldados. No parecen luchar por una buena causa, al menos no como ellos lo hacen ver. Me parece que más bien intentan ser quienes dominen el mundo una vez termine todo esto. Y lo han dicho, pero no de esa forma. Ellos te venden la idea de que su dominio sobre la humanidad será para llevarnos a ser mejores personas, cuando la realidad es que piensan establecer una dictadura donde únicamente ellos sean los que gobiernen por el resto de la eternidad. Pero tú estás colaborando para que eso se vuelva realidad. Yo solo estoy pagando mis deudas. Él me pidió ayuda para algo, y como pago se unió a nuestra pelea, pero luego dijo que si lo ayudaba de nuevo, él llevaría al enfrentamiento a todos sus hombres. Primeramente solo pensaba ayudarme con 10 de ellos, pero, al aceptar ayudarlo nuevamente, mandó a la batalla a toda su división. 100 soldados dispuestos a apoyarnos sin preguntar. Fue por eso que pudimos ganar, porque logramos equilibrar un poco la balanza. De no haber sido por él, seguro habríamos perdido aplastantemente. Ni siquiera yo habría podido hacer algo. Aunque yo misma sé que ese segundo trato fue para forzarme a ayudarlos, hacer que fuera imposible que me negara. De no estar necesitados, me habría negado, pero, desafortunadamente la historia fue otra. Déjame hacerte una pregunta. Adelante. Si pudieras, ¿lo traicionarías? Si supiera que puedo acabar rápidamente con todos sus soldados, lo haría, porque el problema no sería acabar con él, sino con todos sus subordinados. Entiendo. Si ya terminaste, entonces comencemos con la investigación. ¿Por dónde empezaremos? No lo sé. Es una pérdida de tiempo esto. Ok, sé exactamente cómo se ve aquel logo, escudo o lo que sea que fuera. Entonces, comencemos a buscar en las cercanías, quizás tengamos suerte y encontremos algún indicio del origen o que a quién le pertenece el logo. Suena bien. Justo antes de salir, mientras aún conversábamos, alguien tocó a la puerta. Fue demasiado extraño, pues, no era algo que pasara actualmente. Era como aquel toquido que da algún vecino que quiere preguntarte algo. Naturalmente tomé mi arma y lentamente me acerqué a la puerta. Había una mirilla, por lo que pegué mi ojo hasta y traté de ver si había alguien o algo afuera, pero no había nadie. Entonces, abrí la puerta. Fue un trabajo en conjunto. En cuanto abrí, Karen salió apuntando en todas direcciones, pero nadie se encontraba afuera. Fue entonces que volteé a ver la puerta. En ella había una nota.
Estaba pegada con cinta adhesiva, por lo que la quité de un jalón. Dicha nota decía: el día se vuelve noche. La noche se vuelve caos. Karen me preguntó qué decía dicho papel. Se lo di, y cuando lo leyó, dijo que no entendía a qué se refería. Me lo devolvió y yo lo guardé en uno de los bolsillos de mi uniforme. ¿Por qué habrán dejado eso? Eso no es lo raro. El cómo tocaron a la puerta es lo que más me extraña. ¿Será que nos están vigilando? Es una posibilidad. De ser el caso, actúa como si nada. Entendido. Minutos después, con las mochilas encima, comenzamos a revisar las casas y cualquier estructura aledaña. Al principio no encontramos gran cosa. Algunas latas de comida en ciertas casas. Y nada más. Todas compartían un aspecto en común: lo desordenadas que estaban. Las cosas regadas por el suelo. Eso era lo que comúnmente se veía en estas casas. Pero, fue luego de un par de horas que algo pasó. Cuando entramos a una casa, lo primero que vimos fue el cadáver de un hombre, de rodillas con los brazos extendidos hacia sus costados. No tenía cabeza, pero, lo más extraño, es que el cadáver aún se veía fresco. Lo podía intuir por lo roja de la sangre que había en el suelo. Entonces, Karen me palmeó el hombro. Yo volteé a mirarla, y ella me señaló una pared. En la pared que estaba justo detrás del sujeto, estaba escrita la palabra: caos. Aún escurriendo sangre. Esto era extraño. A Karen directamente le aterraba. Avancé por la casa, con ella detrás, tomándome fuertemente de la mano. Se notaba de lejos que nunca había visto algo así. Oye, ya te conté de la vez que vi un papel tapiz hecho con restos humanos. ¿Qué? No. Bueno, no lo recuerdo sinceramente. Fue uno de mis primeros vistazos a lo que en realidad había ocurrido o estaba ocurriendo. Fue justo en la ciudad donde nos conocimos. Llevábamos un par de semanas escondidos en un edificio. Un hotel, para ser más exactos. La comida se nos estaba acabando, y ninguno quería salir a buscar más. Bueno, Mark quería hacerlo, pero yo no estaba de acuerdo en dejarlo ir. Entonces, decidimos revisar el último piso, el cual estaba bloqueado. No sabíamos hasta este momento el porqué. Pero, una vez nos decidimos entrar, rápidamente lo descubrimos. En todas las habitaciones, había cadáveres en descomposición, y las paredes estaban llenas de sangre y restos humanos. En todas y cada una de las habitaciones podías ver exactamente la misma escena. Sinceramente me dio miedo ver algo como eso, y al parecer él también, pues salimos a toda prisa, casi corriendo de ahí. Hasta volvimos a poner el bloqueo de la puerta en su lugar. Los días posteriores, me costaba conciliar el sueño. Apenas cerraba los ojos, podía ver esa traumática escena. Nada podría haberme preparado para ver cosas como esa. Pero, creo que llegados a este punto, recordar aquello, con todo lo que he hecho, no es tan impactante. Para mí siempre lo será, pues fue mi primera vez viendo una escena así de sangrienta. Yo creo que jamás había visto tales escenas. Recuerdo que la primera vez que maté a un infectado, estuve vomitando hasta casi sacar el estómago por la boca. Fue horrible. ¿Y cómo fue? Estaba buscando provisiones. Tenía mucho miedo de salir a las calles. Ya había presenciado de primera mano lo que los zombies le hacían a la gente. Y tenía miedo de que me lo hicieran a mí también. Jamás me caractericé por ser precisamente fuerte, como tú. Solo era una chica normal, con una vida normal, con un trabajo normal. Jamás tuve que pelearme con nadie, por lo que jamás tuve la suficiente fuerza como para siquiera dañar a alguien. Iba al gimnasio porque me gustaba verme bien, pero nada más allá de eso. Así que, tal vez te puedes hacer una idea de cómo me sentía vagando para ir a una tienda en la esquina de mi calle. Si esto que estoy haciendo te parece cobarde, el cómo era en ese momento era mucho peor que esto. En mi casa jamás hubo armas de fuego, por lo que mi única defensa era un bate de béisbol. Creo que ni siquiera lo sujetaba correctamente. Entonces, justo a medio camino, me topé con un zombie. Aún recuerdo a la perfección la sensación que tuve al verlo. Sentí un frío congelante recorrerme el cuerpo, al mismo tiempo que el miedo me paralizaba. El maldito se acercó a mí, y yo ni siquiera podía mover un músculo. Era lento, muy lento. Fácilmente podía evitarlo y seguir con mi camino, pero no me podía mover.
Fue entonces que, cuando lo vi a 1 metro de distancia, pude moverme por fin. Intenté correr, pero el maldito se abalanzó contra mí y me tiró al suelo. Mi bate rodó por el piso un par de metros, por lo que quedó fuera de mi alcance. El zombi intentó morderme la pierna, pero, tal vez el miedo mezclado con adrenalina, hizo que comenzara a patearle la cara con tanta fuerza como me fuera posible. Cuando me soltó, de inmediato me puse de pie y corrí tras mi bate. Lo tomé, al mismo tiempo que el zombi se ponía de pie. Esta vez no dudé. Cuando se acercó lo suficiente, le di un golpe en la cabeza con todas mis fuerzas. Una vez más cayó al suelo, pero no me detuve. Seguí golpeándolo hasta que su cabeza terminó completamente aplastada. Esa escena, con aquel putrefacto olor, hizo que comenzara a vomitar justo al lado del cadáver. Estuve alrededor de 10 minutos vomitando, aunque quizás solo 3 de ellos sí vomité realmente. Los demás solo fueron arcadas con algo de saliva. Nadie te lo dice, pero intentar vomitar cuando tu estómago está vacío es bastante doloroso. Sientes como si estrujaran tu estómago con cada arcada, pero no puedes parar porque sientes un sabor extraño cada que eso pasa, lo que se vuelve un ciclo interminable de no poder vomitar. Eso último lo entiendo a la perfección. Me pasó un par de veces. De algunas de ellas no estoy orgullosa. Y esa fue mi muy amarga experiencia de cómo maté a un infectado por primera vez. Creo que todos pasamos por eso. Hasta tú. Claro. Aunque parezca que soy inexpresiva, realmente siento mucho miedo en este tipo de situaciones. Cuando estoy alegre quiero gritar por ello, cuando estoy triste lloro mucho, y cuando me enojo soy como una bomba de tiempo, pues en cualquier momento puedo explotar. La diferencia aquí radica en que en momentos como este, o estando en un lugar que no sea mi zona de confianza, puedo esconder muy bien mis emociones. El miedo es la más común aquí. Aunque realmente ya no siento tanto miedo como antes, sigue siendo una constante, pero, como te lo dije una vez, mi madre me enseñó a hacer las cosas por más miedo que tenga, pues, hacerlo era la única forma de perder aquel miedo. Y ha servido bastante a decir verdad. Ahora, ¿podrías soltarme la mano? Ya revisamos todo este piso y no hay nada. Lo siento. Pero de verdad que el cuerpo me causa mucho miedo. Lo sé, me inquieta bastante a mí también. De pronto, escuchamos un ruido proveniente de la planta alta, como si alguien estuviera caminando, de una forma bastante calmada. Esto parece un juego de terror. ¿Te gustaban los videojuegos? Pregunté susurrante mientras avanzaba lentamente a las escaleras. ¿Qué? ¿A qué viene esa pregunta? Responde. Haciendo la menor cantidad de ruido posible comenzamos a subir, ambas apuntando nuestras armas al frente. Realmente no. Llegué a jugar un par de ocasiones con algunos de mis novios. Aunque generalmente prefería verlos a ellos jugar, pues no entendía nada de lo que hacía y solo apretaba cualquier botón en el control. Un par de veces los vi jugar juegos de terror y es por eso que esta situación me recordó aquello. ¿A ti te gustaban? Llegamos a la planta alta. Aquellos pasos se habían dejado de escuchar, pero sabía exactamente de qué habitación provenían. Solo me gustaban cuando era pequeña. Aunque en mi adolescencia seguía jugándolos, me di cuenta que ni siquiera los disfrutaba, y que lo que realmente me gustaba era pasar tiempo con Mark. Desde que nos conocimos me invitaba regularmente a jugar a su casa, o a veces cada uno desde la suya se conectaba para jugar, pero en la mayoría de ocasiones cuando jugaba algún videojuego, era porque él me invitaba a hacerlo, o yo quería jugar con él. De las ocasiones en las que jugué yo sola, era para darle una sorpresa cuando volviéramos a jugar, como que subí a tal nivel, o conseguí tal cosa en tal juego. Cosas así. Pero absolutamente todo era relacionado a él. Mi gusto genuino por los videojuegos duró unos 2 años cuando era pequeña, ya después todo era por él. Abrí la puerta de aquella habitación de una patada, pero no había nadie. Ni siquiera la ventana que daba hacia la calle estaba abierta. Esto era muy extraño. Pero, sobre la cama, había una nota. La tomé y la leí. Decía, no busques lo que no necesitas. Se la di a Karen, y al igual que con la anterior, dijo, ¿eso qué significa? no lo sé. Pero es obvio que es una advertencia sobre parar con lo que estamos haciendo. No quieren que les sigamos el rastro. Tal vez deberíamos parar ya con esto.
tal vez. Pero nos están vigilando. Aun si nos detenemos, ya saben de nosotras, dónde vivimos, cómo nos vemos y cómo nos escuchamos. Nos tienen en la mira. Así que da igual detenerse ahora, porque de cualquier modo, ellos ya nos tienen en su radar. Supongo que tienes razón. Entonces, ¿qué sigue? Si mi teoría es correcta. Creo que lo del cadáver abajo fue para ahuyentarnos, pues al parecer estamos cerca de algo de importancia para ellos. Así que ahora más que nunca debemos seguir. Igual aún tenemos bastante tiempo y estamos cerca de casa, así que no importa cuánto nos tome. Te sigo. Andando. Antes de salir de esta casa, me acerqué al cadáver del primer piso. Quería asegurarme de que no hubiera otro mensaje o algo por el estilo. Pero, luego de revisar sus bolsillos y no encontrar nada, simplemente salí y seguí avanzando. Continuamos con la revisión de casas, pero todo era exactamente igual. Ya no hubo más mensajes con sangre ni notas. Aunque algo bueno de todo esto fue que encontramos un poco de comida enlatada en un par de casas. Y lentamente, sin darnos cuenta, comenzamos a salir de las cercanías de nuestra casa. Me di cuenta muy rápido de ello, pero quise seguir adelante. Primeramente porque a la distancia había algunos vehículos militares abandonados a mitad de la calle. Apresuré el paso pues quería ver si había algo bueno dentro de ellos. Pero, pronto Karen llamó mi atención. Volteé a verla y pregunté si todo estaba bien, a lo que ella simplemente me señaló los postes de luz. Miré en esas direcciones, y lo que vi parecía sacado de una pesadilla. Había cuerpos partidos por la cintura colgando de dichos postes con cadenas. Los cuerpos se balanceaban lentamente, lo cual era un poco aterrador a decir verdad. Aún así seguí avanzando, solo que ahora lo hacía despacio y en total alerta. Mirábamos en todas direcciones mientras caminábamos, pues al menos yo estaba segura que alguien nos atacaría en cualquier momento. Llegamos hasta los vehículos, y un poco desconfiada, abrí la puerta de uno de ellos. Un cuerpo cayó de inmediato sacándome un susto en el proceso, pero, para mi buena suerte, no era un infectado, simplemente era un cadáver. Revisé el interior del vehículo y no encontré nada realmente interesante. Solo un par de balas regadas por el piso que eran del mismo calibre que las de mi pistola. Las tomé y las guardé. Posteriormente salí del vehículo y pasé al siguiente. De este no cayó ningún cuerpo, pero, en el interior, encontré un par de radios de larga distancia que aún funcionaban. Le di uno a Karen, la cual lo acomodó en su cinturón. Pasé al último vehículo. Al abrir la puerta de este, una cabeza cayó al suelo. Di un leve grito por la impresión, pues realmente no esperaba algo así. Revisé su interior, y solo encontré un rifle de asalto con la mitad de su cargador. Dicho rifle tenía una inscripción, la cual decía: "Las almas en pena son música para mis oídos durante la noche". Quien fuera el dueño de esta arma, realmente estaba desquiciado, pensé. De igual forma me la llevé. Tenía una correa por lo que no sería difícil cargarla. Cuando me dispuse a seguir avanzando, Karen me preguntó algo. ¿Qué haremos si encontramos a los responsables detrás de esto? No lo sé. He estado pensando en ello desde hace un rato. No me gusta la idea de matar a alguien simplemente por gusto. Sí, sé que nos están amenazando, pero no han intentado hacernos algo, por lo que no sé si sería correcto matarlos. Tal vez a nosotras no nos han hecho nada, pero, ¿y toda esa gente colgada? Aquel sujeto sin cabeza, estos soldados. ¿Y si tal vez se lo merecían? ¿Y si eran personas detestables y por eso terminaron así? ¿Y si no lo eran? ¿A qué quieres llegar? Solo digo que si logramos dar con ellos, deberíamos acabarlos sin dudarlo. Lo tomaré en cuenta. Ahora sigamos. Avanzamos un rato más. Y si te soy sincera, ya no sabía hacia dónde íbamos. Todo era exactamente igual. Entrábamos en alguna casa o edificación, y no había más pistas. Parecía que todo se reducía a esa zona donde nosotras estábamos viviendo. Pero, poco tiempo después, encontramos una nueva pista. Mirando el concreto de la calle, me di cuenta que había un rastro de sangre en el piso. Había muchos en realidad, pero la particularidad de este es que parecía fresco. Aún se veía rojo. Naturalmente decidí seguirlo. Estaba preparada para lo que sea, pues sabía que nada bueno saldría de esto. Llegamos finalmente a una tapa de alcantarilla.
El rastro terminaba justo ahí. No sabía si entrar, pues sentía un poco de miedo por lo que pudiera ver ahí abajo. Pero era más mi curiosidad por saber qué era todo esto, así que jalé la tapa con fuerza y la lancé lo más lejos posible. Había una escalera unida al concreto, la cual rápidamente comencé a bajar. Yo iré primero, pues, si había algo ahí abajo, lo mejor sería mantener a Karen fuera del peligro. Era demasiado oscuro, y mientras más bajábamos, no hacía más que empeorar dicha oscuridad. Una vez toqué el suelo, miré veloz a mis alrededores. Pero no había absolutamente nada ni nadie cerca. Esperé a Karen, que, una vez llegó, la tomé fuertemente de la mano. Era de verdadera ayuda esto de poder ver en la oscuridad, pues, así al menos sabía dónde iba y dónde pisaba. Esta alcantarilla no parecía tener nada fuera de lo normal. Mierda y un olor horrible abundaban aquí, lo que es propio de un lugar como este. Francamente me daría miedo entrar en una alcantarilla limpia. Eso no sería para nada normal. Buscaba el rastro de sangre, pero no había absolutamente nada. Solo un camino recto que llevaba a una rejilla grande. Decidí volver por donde vine justo en ese momento, pero, justo del otro lado de la rejilla, había una pequeña caja negra, con una nota encima. Metí la mano por un hueco que tenía la ya mencionada rejilla, y para mi sorpresa, pude alcanzarla sin problemas. Metí la caja junto con la nota en mi mochila y regresé a la superficie. Había sido suficiente investigación por hoy. Una vez en casa, saqué dicha caja. Lo primero que hice fue leer la nota. Esta decía: es fácil caminar en la oscuridad cuando no tienes ojos. Al igual que con las demás, se la di a Karen, y al leerla me dijo lo mismo de siempre, que no entendía qué quería decir. Ambas nos sentamos en el comedor, y nos preparamos para abrir la caja. Estaba intrigada por saber qué contenía, así que me di prisa. Quité el seguro que tenía al centro y levanté su tapa. Lo que había al interior eran un par de ojos. Unos ojos verdes perfectamente arrancados de quien fuera el dueño. Estos apuntaban justo en nuestra dirección. Al verlos inicialmente, casi doy un grito por la sorpresa, pero logré contenerme. Quien no lo logró fue Karen, que soltó un pequeño grito y de inmediato se tapó la boca. Lo primero que hice fue cerrar de golpe la caja y ponerle sus seguros. Posteriormente, simplemente suspiré y dejé caer mi cabeza sobre la mesa. ¿A dónde crees que nos llevará todo esto? Entre más encontramos, menos entiendo lo que pasa. No sé a dónde nos llevará. Ni siquiera sé lo que está pasando respecto a todas estas pistas. Deben significar algo, pero aunque intente buscarle sentido, no sé de qué forma encajarían unas con otras. Tal vez no significan nada y solo están jugando con nosotras. Tal vez. Esto me recuerda a algo bastante raro que me sucedió durante mi adolescencia. ¿Qué sucedió? No me sucedió a mí directamente, pero en mi preparatoria fue un tema muy sonado durante semanas, y me atrevería a decir que meses. Un día de la nada, suspendieron las clases. Era raro que eso pasara, pues era temporada de exámenes, y era casi como un pecado faltar a la escuela durante ese periodo de tiempo. A la mayoría eso nos cayó muy bien, pues era el momento perfecto para relajarse un poco o estudiar la materia que no dominabas. En mi caso hice lo segundo, solo que no recuerdo qué materia era la que estudié ese día. Entonces, los días pasaron con normalidad, pero, apenas llegara el siguiente lunes, comenzó a correr un rumor. Según lo que se decía, aquel día, las clases habían sido suspendidas porque habían encontrado un cadáver. No recuerdo si dentro de la escuela, o por fuera de esta, la cosa fue que había sido demasiado cerca de la escuela. No le tomé demasiada importancia. Me sorprendió un poco en el momento, pero no había más pruebas. Lo único que había era el testimonio de quien fuera que había esparcido el rumor. Ese mismo día, al llegar a mi casa, prendí mi laptop, como siempre, y al hacerlo, me di cuenta que tenía un correo. Era raro, porque generalmente no recibía correos, y menos correos personales. Decidí abrirlo. En él venía un texto sumamente largo que sinceramente no recuerdo. Y adjunto a ese texto, un video. Era un video, o más bien, una imagen convertida en video, de aquel cadáver. Parecía ser del mismo día que había sido encontrado, solo que parecía de poco antes de ser descubierto, tal vez minutos u horas antes. Jamás lo supe.
Al ver ese video, me di cuenta que el cadáver traía puesto el uniforme de nuestra escuela y parecía ser el cuerpo de una chica. Evidentemente estaba en shock. Así que rápidamente cerré el correo. El resto del día no pude parar de pensar en ello. No podía sacarme la imagen de la cabeza. Al día siguiente, antes de irme a la escuela, bajé el video de mi correo para mostrárselo a mis amigos. Cuando llegué a la escuela, y específicamente a mi salón, lo primero que escuché fue que ya sabían qué era lo que había pasado. Lo que se decía era que la chica se había suicidado. Las razones, según lo que decían, esa chica se había vuelto un poco extraña a raíz de que comenzó a juntarse con unos chicos raros. Lo que recuerdo es que a raíz de que comenzó a frecuentar sitios web extraños, comenzó a comportarse de forma poco usual. Pero no fue algo de la noche a la mañana, fue gradual, en el lapso de tal vez un año. Primero se fue apartando de sus amigas. Rechazaba salir con ellas en varias ocasiones, hasta que al final se apartó completamente de su grupo de amigos. A la par de esto, comenzó a pasar más tiempo con estos chicos, y en especial con uno de ellos, que ya no recuerdo su nombre, solo recuerda que era un chico alto y gordo y con la cabeza rapada. Se veía muy chistoso a decir verdad. Entonces, durante no sé cuánto tiempo solo se la pasaba junto a este chico, al punto de que todos creían que eran pareja. Siendo sincera, esa chica era demasiado linda como para andar con alguien como él, que era más feo que pegarle a Cristo. Digamos que era casi tan linda como tú, para que te hagas una idea de qué tan linda era. Entonces, un día ambos se fueron juntos con el grupito de aquel chico, y al otro día, sucedió lo del suicidio. Yo jamás supe nada de esto hasta que lo contaron aquel día mis compañeros de clase. Sí conocía a la chica, había interactuado un par de veces con ella, y la había visto infinidad de ocasiones junto a estos chicos. Jamás me imaginé que de algún modo, esos chicos habrían tenido algo que ver en su muerte. No hay nada que conecte a ambas cosas. Tal vez con el tipo gordo que mencionas sí, pero con los demás no parece haber conexión alguna. Espera que aún no termino. Continúa. Luego de escuchar tal historia, de forma más discreta, les mostré a mis amigos aquel video que me había llegado a mi correo. Ellos sorprendidos me dijeron que también habían recibido uno, pero que la imagen que mostraba era distinta. Entonces todos sacaron sus teléfonos y me mostraron los videos que habían recibido. Uno de ellos tenía una foto de la chica colgada de uno de los árboles que había cerca del muro de la escuela. Otro tenía la misma foto, pero donde la chica sostenía la cuerda. Supongo que justo antes de ahorcarse. Esto nos parecía sumamente extraño. Si la chica se había ahorcado, ¿quién tomó las fotos? E inmediatamente pensamos en ese chico gordo con el que siempre estaba, el cual, curiosamente, desapareció desde aquel día. A ambos se les vio por última vez el mismo día. Después supimos que ese chico lo buscó la familia de la chica, sus amigos, amigos de él, y una gran cantidad de personas que no recuerdo. Pero según lo que contaba la familia, lo escucharon salir a prisa durante la noche, y cuando intentaron buscarlo, todo rastro de él había desaparecido. No llevaba absolutamente nada consigo. El teléfono, laptop, sus llaves, ni siquiera dinero llevaba encima. Todas sus cosas estaban en su habitación. Aunque esto no lo supimos en el momento, pensamos que tal vez él estaba detrás de estos correos y las fotos. Pero, no pasó mucho tiempo para que supiéramos lo que te acabo de contar del chico ese. Además, pronto se supo que el teléfono de la chica estaba en la escena del suceso, y que luego de un análisis intenso, no se encontró ningún rastro de manipulación ni nada extraño en él. No estaban las fotos que muchos habíamos recibido, y no había huellas de nadie más que no fueran las suyas. Todo se tornaba extraño. No habrían hecho una investigación tan exhaustiva si no fuera por el detalle de los correos. Y justo el día en el que supimos sobre los resultados de la investigación, recibimos un nuevo correo. En este había otro texto enorme, que de igual forma no recuerdo, pero, lo que sí recuerdo, es que pensé, esto no tiene sentido, parecen palabras puestas al azar. Pero, lo importante era el video adjunto. En él se veía a alguien sumamente alto, grabando con la cámara frontal del teléfono, el momento en el que la chica se preparaba para colgarse. Y la cara de esta cosa era imperceptible. Solo se alcanzaba a ver un ojo con la esclerótica roja, y de la pupila parecía emanar un color amarillo. Era sumamente extraño y aterrador.
Aquel video terminaba justo en el momento en el que la chica tenía la cuerda ya sobre el cuello y saltaba al vacío. Apenas se alcanzaba a ver un fotograma de su cuerpo retorciéndose por la falta de oxígeno. Y algo que olvidé mencionar era que lo único que se oía durante todo el video era una pesada respiración. Supongo que producto de esta persona o cosa. Quedé en un shock total al ver esto. Al terminar el video, simplemente cerré mi laptop y me quedé mirando fijamente hacia la nada. No sé cuánto tiempo estuve así, pero no quise ni siquiera salir de mi cuarto en lo absoluto. Al día siguiente, al llegar a la escuela, corrí para contarles sobre el video a mis amigos. Pero, al llegar con ellos, escuché que estaban hablando de esto. Al parecer todos habíamos recibido el mismo video. Y todos tenían la misma cara de terror. Pero mis amigos hombres, aún con el miedo, parecían intrigados por saber quién estaba detrás de todo esto. Por mi parte, ni siquiera entendía por qué recibía estos correos. Ahora lo único que quería era ya no recibir uno más de estos. Pasó un tiempo luego de este último correo. Para mi mala suerte, seguí recibiendo más de estos. Solo que, ya no tenían un video adjunto. Solo eran palabras al azar y tal vez una imagen del mismo día del incidente, pero ahora con este ojo rojo en una esquina de la foto. Yo estaba completamente aterrada, pensando que era algún loco que sabía dónde vivía y que en algún momento me atacaría o que intentaría entrar a mi casa. Aunque, todo concluyó un día en el que mis amigos llegaron diciendo que habían investigado más a fondo, pero que todo parecía más confuso que al principio. Entonces, procedieron a contarnos una historia. Según lo que ellos decían, era que, luego de indagar un poco en el tema, preguntar con conocidos de ambos chicos implicados, comenzaron a recibir más y más correos con textos sin sentido y fotos del día del incidente, incluso vídeos más explícitos y hasta uno donde se ve en primer plano toda la muerte de la chica. Esto no los detuvo en su investigación, pero, cuando comenzaron a descubrir un par de cosas, fue que comenzaron a recibir correos, ahora con fotos de la entrada de sus casas, de su familia saliendo de casa, o de ellos mismos cuando se acercaban a sus ventanas. Y en muchas de esas fotos, dicho ojo salía en una esquina de la imagen, dando a entender que los seguía muy de cerca. Fue esto lo que hizo que dejaran de indagar. Y en cuanto lo hicieron, los correos cesaron. Y aquel extraño caso de la muerte de una chica quedó como un misterio, que después se volvió leyenda urbana, y al final terminó como solo un mito, un invento y que eso nunca pasó. Pero, solo los que estuvimos en la escuela durante ese año, sabemos que todo fue cierto, a pesar de que la escuela trató y logró hacer que los nuevos estudiantes no creyeran en esta historia. Nosotros sabíamos que todo era cierto. Y es que durante ese año, eso fue de lo único que se habló, por lo que no tardó mucho en llegar a oídos de los maestros y directivos, que comenzaron a pedirnos encarecidamente que no hiciéramos caso a ningún correo extraño, y que dejáramos de hacer preguntas e indagar en ese tema. Por eso fue que al año siguiente, cuando supieron que los de nuevo ingreso se comenzaban a enterar de esa historia, hicieron una extensa campaña de no creer en leyendas urbanas sobre algún suceso ocurrido dentro de la escuela, y que cualquier historia que se pudiera contar era falsa y solo era para infundir miedo a los nuevos estudiantes. Aún así, creo que les tomó un par de años lograr que nadie más creyera esa historia. Pues al terminar la preparatoria, aún había una generación de alumnos que había vivido ese suceso. Antes de terminar, tengo una pregunta. Adelante. ¿Qué fue eso que descubrieron tus amigos? Si la memoria no me falla, de algún modo descubrieron que la chica, junto con su amigo, novio, aquel chico gordo, habían entrado a una especie de secta y habían hecho una especie de ritual, el cual, según lo que contaban mis amigos, salió mal y fue por eso que la chica tuvo ese final. Además, creo que descubrieron eso porque habían preguntado sobre la página web que se decía que frecuentaba la chica, en algunos foros, y gente les dio información al respecto luego de contarles que habían vivido algo similar, y que esa misma cosa de ojos rojos les había mandado fotos extrañas y que básicamente habían tenido una experiencia similar sino que igual a la de mis amigos. Después se pusieron a indagar en esa página web y decían que parecía muy críptica y que no lograron obtener mucha información al respecto, por lo que comenzaron a preguntar en más foros de internet, al mismo tiempo que intentaban conseguir algo más de información con los conocidos de ambos. Fue ahí que comenzaron los correos de amenaza, por así decirlo, y entonces tuvieron que parar con su investigación.
A palabras de ellos, estaban cerca de descubrir algo importante y vital para resolver o al menos entender lo que había pasado, pero el miedo de salir lastimados les pudo más y decidieron dejar todo. Y no los culpo, yo habría hecho lo mismo. ¿Crees que lo que nos está pasando ahora mismo es parecido a ese suceso? Me recuerda mucho a ello. Nada más. Las pistas y el que parezca que alguien nos vigila, me provoca la misma sensación de terror que cuando leía los correos y veía los videos adjuntos. Solo que aquí no hay un demonio acechándonos. Eso creo. Aún así, es aterrador. Mucho más que lo de aquella vez. Aquí sí tenemos la certeza de que alguien puede venir a matarnos en cualquier momento. Eso me asusta más que nada. No hay de qué preocuparse. Yo te protegeré de cualquier peligro inminente. ¿No tienes miedo? Por supuesto que sí. Esto de los ojos, que es evidente que fue dejado a propósito para nosotras, me pone nerviosa. A mí me aterra directamente. No sé si podré actuar en el momento que alguno de esos tipos aparezca. Ve mentalizándote, porque tendrás que hacerlo cuando llegue el momento. Lo haré. O al menos lo intentaré. Eso espero. La noche llegó tan rápido que apenas nos dimos cuenta. Luego de comer algo, nos fuimos a la cama. Karen estaba tan asustada por lo que había pasado este día, que me pidió dormir conmigo, por seguridad. Yo acepté, pues realmente no me afectaba o importaba tener que compartir mi cama. Ambas nos recostamos, cada una para un lado, e intentamos dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pero por la oscuridad que se veía, asumía que era de madrugada. Había despertado porque estaba muy sedienta, así que me levanté, tomé mi pistola y salí de la habitación rumbo a la cocina, donde habíamos dejado un poco de las provisiones del auto, entre ellas, agua. Llegué, busqué el agua y comencé a beberla como si llevara días sin beber ni una sola gota. En ese momento, sentí una presencia extraña, como si me observaran. Naturalmente, me puse nerviosa y comencé a voltear en todas direcciones. Hasta que me di cuenta que aquello venía de afuera. Me acerqué a la mirilla de la puerta en silencio y pegué mi ojo hasta para ver si había algo del otro lado. Lo que vi fue una extraña silueta a la que solo le brillaban los ojos. Unos ojos como los que había descrito Karen. Esclerótica roja, pero que de la pupila parecía emanar un color amarillo que parecía estar reemplazando este color rojo, pero que solo abarcaba poco menos de la mitad de la esclerótica. Aquella silueta estaba parada justo a mitad de la calle, viendo nuestra casa. Y de alguna manera que no me explico, supo que lo estaba mirando a través de la mirilla, pues luego de 3 segundos de verlo, clavó su mirada en mí. Como si supiera que estaba viéndolo a través de la antes mencionada. Lo peor de todo es que en mi interior podía sentir y estaba segura que me estaba viendo a mí, no a la puerta, que sabía que estaba detrás de esta. Asustada me aparté de la mirilla y en total silencio regresé a la habitación, la cual cerré con seguro. Y todo lo que restó de la noche me la pasé haciendo guardia, sentada al otro lado de la habitación, pero justo al frente de la puerta, con pistola en mano. Pues en mi interior tenía la horrible sensación de que esta cosa me estaba observando y que en cualquier momento podía entrar en nuestro cuarto, ya que podía sentir su presencia justo detrás de la puerta de la habitación. Aquella noche fue una de las más largas de mi vida.